Hoy descenderemos por un iceberg de preguntas existenciales. Comenzaremos en la superficie, con dudas que todos hemos tenido alguna vez. Pero a medida que nos hundamos en la profundidad, lo que creías sólido se volverá incierto. Desde la naturaleza de la verdad hasta la posibilidad de que seas el único ser consciente en el universo, al final del camino solo quedará una duda. ¿Estamos preparados para enfrentar las respuestas o para descubrir que, tal vez, nunca las hubo? Toma aire. Comenzamos. Nivel 1. La superficie. Lo que creemos saber. ¿Qué es la verdad? Desde la antigüedad, esta pregunta ha sido el motor del pensamiento. Para Platón, la verdad era absoluta, un reflejo de las ideas eternas en un mundo perfecto. Aristóteles, más pragmático, la definía como la correspondencia entre lo que pensamos y la realidad tangible. Pero ¿y si la verdad no es algo que se descubre, sino algo que se construye? En la modernidad, filósofos como Friedrich Nietzsche sugirieron que la verdad es un ejército móvil de metáforas, ilusiones que hemos olvidado que lo son. Michel Foucault llevó a esto el terreno político. La verdad está indisolublemente ligada al poder. Lo que consideramos cierto hoy depende de quién controle el discurso. Entonces, ¿existe una verdad objetiva esperando ser encontrada? ¿O cada época y cada dictador impone su propia versión de la realidad? ¿Qué es la justicia? En la República, Platón pone en boca de Sócrates la pregunta que atormenta a las civilizaciones. Para los sofistas como Trasímaco, la justicia no era más que la conveniencia del más fuerte. Sin embargo, para Aristóteles consistía en dar a cada uno lo que le corresponde. Siglos después, John Rawls propuso el velo de la ignorancia. Una sociedad justa es aquella cuyas reglas elegiríamos sin saber si naceremos ricos o pobres, sanos o enfermos. Pero si la justicia varía según la cultura y el siglo, ¿es un invento humano para evitar matarnos entre nosotros o existe una justicia universal a la que debemos aspirar? ¿Existe el libre albedrío? Cada vez que tomas una decisión, sientes que eres libre, pero ¿y si esa sensación es la mayor mentira de tu cerebro? Los estoicos creían en un logos, un destino cósmico del que nadie escapa. En la modernidad, Pierre-Simon Laplace imaginó a un demonio, un intelecto capaz de conocer la posición de cada átomo en el universo y, por tanto, predecir el futuro con precisión matemática. Si somos materia y la materia obedece leyes físicas, tú no eliges, tú reaccionas. Kant defendía que la libertad es necesaria para la moral, pero la neurociencia actual, con experimentos como los de Benjamin Libet, sugiere algo inquietante. Tu cerebro toma la decisión milisegundos antes de que tú seas consciente de ella. Si somos máquinas biológicas, ¿dónde queda la culpa, el mérito o el amor? ¿Qué es la belleza? Al mirar un cuadro de Da Vinci o un atardecer, sentimos la belleza, pero ¿está en el objeto o en tus ojos? Para los griegos, la belleza era armonía y proporción, matemática. Sin embargo, Kant argumentó que es una experiencia subjetiva de placer desinteresado. El arte conceptual del siglo XX, con Marcel Duchamp poniendo un urinario en un museo, rompió todas las reglas. Si cualquier cosa puede ser arte, ¿la belleza ha muerto? ¿Es la belleza una verdad universal o simplemente una respuesta evolutiva de nuestro cerebro ante patrones agradables? ¿Qué nos hace ser nosotros? Desde que despiertas hasta que duermes, sientes que eres la misma persona. ¿Pero qué define tu identidad? Descartes decía, pienso, luego existo. El yo es una sustancia pensante. John Locke decía que somos nuestra memoria. Pero David Hume fue radical. Al mirar dentro de sí mismo, no encontró un yo, sino un flujo de percepciones cambiantes. Hoy, la ciencia sugiere que el yo es una ilusión creada por el cerebro para dar coherencia a la experiencia. ¿Realmente existes como individuo o eres solo un flujo de datos biológicos en constante cambio? Nivel 2. Aguas poco profundas. La duda comienza. Aquí la luz del sol empieza a desvanecerse. Las preguntas dejan de ser académicas y se vuelven personales. ¿Es real el mundo que percibimos? Confías en tus ojos y en tus manos, pero ¿y si todo es una interfaz falsa? Platón sugirió en la alegoría de la caverna que solo vemos sombras. Descartes temía un genio maligno que manipulara sus sentidos. Hoy, teóricos como Donald Hoffman proponen que la evolución no nos diseñó para ver la realidad, sino para sobrevivir. Vemos un escritorio de computadora con iconos simples, no el código complejo que hay detrás.
Si tus sentidos te mienten para mantenerte vivo, ¿cómo puedes estar seguro de que la realidad externa existe tal como la ves? El problema de las mentes ajenas. Sabes que tú tienes conciencia, dolor y pensamientos, pero ¿cómo sabes que los demás también? No puedes entrar en la mente de nadie. Solo ves sus gestos y oyes sus palabras. En teoría, un zombi filosófico o una IA perfecta puede imitar el dolor y la alegría sin sentir absolutamente nada. ¿Y si eres el único ser consciente en el universo, rodeado de autómatas biológicos? Es una idea aterradora, y lo peor es que no hay manera lógica de refutarla. El dilema del tranvía. Un tren fuera de control matará a 5 personas. Tú puedes desviar la palanca para que mate solo a una. ¿Lo haces? Los utilitaristas dirían que sí. El fin justifica los medios, minimiza el daño. Pero la deontología de Kant grita que no. Matar a un inocente siempre está mal, sin importar las consecuencias. ¿Hasta dónde llegarías por el bien mayor? ¿Torturarías a uno para salvar a 1000? Aquí es donde la ética deja de ser teoría y se convierte en pesadilla. 2. Aguas poco profundas. La duda comienza. Aquí la luz del sol empieza a desvanecerse. Las preguntas dejan de ser académicas y se vuelven personales. ¿Es real el mundo que percibimos? Confías en tus ojos y en tus manos. Pero ¿y si todo es una interfaz falsa? Platón sugirió en la alegoría de la caverna que solo vemos sombras. Descartes temía a un genio maligno que manipulara sus sentidos. Hoy, teóricos como Donald Hoffman proponen que la evolución no nos diseñó para ver la realidad, sino para sobrevivir. Vemos un escritorio de computadora con iconos simples, no el código complejo que hay detrás. Si tus sentidos te mienten para mantenerte vivo, ¿cómo puedes estar seguro de que la realidad externa existe tal como la ves? El problema de las mentes ajenas. Sabes que tú tienes conciencia, dolor y pensamientos, pero ¿cómo sabes que los demás también? No puedes entrar en la mente de nadie, solo ves sus gestos y oyes sus palabras. En teoría, un zombi filosófico o una IA perfecta puede imitar el dolor y la alegría sin sentir absolutamente nada. ¿Y si eres el único ser consciente en el universo, rodeado de autómatas biológicos? Es una idea aterradora, y lo peor es que no hay manera lógica de refutarla. El dilema del tranvía. Un tren fuera de control matará a 5 personas. Tú puedes desviar la palanca para que mate solo a una. ¿Lo haces? Los utilitaristas dirían que sí. El fin justifica los medios, minimiza el daño. Pero la deontología de Kant grita que no. Matar a un inocente siempre está mal, sin importar las consecuencias. ¿Hasta dónde llegarías por el bien mayor? ¿Torturarías a uno para salvar a 1000? Aquí es donde la ética deja de ser teoría y se convierte en pesadilla. ¿La historia es una mentira? Nos enseñan que la historia es el registro de lo que pasó, pero Michel Foucault y Nietzsche advirtieron que la historia es una herramienta de poder. La escriben los vencedores. Documentos clasificados, propaganda y omisiones han moldeado nuestra memoria colectiva. Si el pasado es una narración editada, ¿sobre qué cimientos estamos parados? ¿Cuánto de lo que crees saber del mundo es ficción política? ¿Tiene sentido el sufrimiento? La religión dice que el dolor purifica. El existencialismo de Albert Camus dice que el sufrimiento es absurdo. El universo es indiferente a tus gritos. No hay un plan divino, sino caos. Si el dolor no tiene propósito, ¿cómo vivir con él? Esta pregunta nos deja al borde del abismo, pero prepárate porque en el próximo nivel descenderemos a la oscuridad total, donde cuestionaremos la estructura misma de la realidad. Hemos dudado de lo que vemos. Ahora es momento de dudar de lo que sentimos y de lo que somos. Entramos en aguas profundas. Nivel 3. Aguas profundas. El vacío del universo. ¿Y si no hay ningún significado? Desde niños nos enseñan que la vida tiene un propósito, pero el nihilismo nos golpea con una verdad fría. El universo es vasto, antiguo y silencioso. No hay un guión escrito para ti, ni un destino trascendente. Esta visión sugiere que la vida, en última instancia, no significa nada. El problema es que los humanos necesitamos sentido como necesitamos aire. Si el universo no te da un propósito, y tú te cansas de inventarlo, ¿qué queda? Solo el abismo. ¿Existe el bien y el mal? Damos por hecho que la moralidad es real, pero ¿y si es solo una invención evolutiva? Biológicamente,
El altruismo podría ser simplemente una estrategia de supervivencia para que la tribu no se autodestruya. Si aceptamos el relativismo moral, surge la pregunta aterradora: si el bien y el mal son construcciones sociales, no hay nada en el tejido del universo que impida cometer atrocidades. Quizá la ética es solo una ficción útil. La hipótesis de la simulación. Esto ya no es ciencia ficción. Filósofos como Nick Bostrom plantean un argumento estadístico inquietante. Si una civilización avanzada puede crear simulaciones indistinguibles de la realidad, la probabilidad de que nosotros seamos la civilización original es casi cero. Lo más probable es que seamos código. Y si es así, la pregunta no es cómo salir, sino si nuestros creadores podrían apagar el servidor en cualquier momento. La ilusión del tiempo. Sentimos que el tiempo fluye del pasado al futuro, pero la física moderna sugiere lo contrario. Según la teoría del universo de bloque, el pasado, el presente y el futuro existen simultáneamente, como un cubo de hielo estático. Tu sensación de fluir es solo una ilusión cognitiva. Si el futuro ya está ahí, congelado en el espacio-tiempo, tu vida no es un camino que recorres, sino una película que ya fue filmada y que solo estás viendo por primera vez. La conciencia como error. Nos gusta creer que la conciencia nos hace especiales. Pero, ¿y si es un accidente inútil? El epifenomenalismo sugiere que la conciencia es un subproducto evolutivo que no afecta nada. Podríamos haber evolucionado como zombies filosóficos, seres que sobreviven perfectamente sin sentir nada. Tu angustia existencial podría ser simplemente un glitch biológico. Nivel 4. La zona de penumbra. La traición de la mente. Aquí, la realidad externa ya no importa. El problema eres tú. Puedes confiar en tus pensamientos. Tu mente es tu única ventana al mundo, pero la psicología demuestra que el cerebro es una máquina de autoengaño. Confabulamos recuerdos falsos y racionalizamos lo irracional. Si tu propia herramienta de medición está defectuosa, ¿cómo puedes afirmar que conoces alguna verdad? La paradoja de Teseo, tu identidad. Imagina un barco al que le cambiaras todas las tablas con el tiempo. ¿Sigue siendo el mismo barco? Ahora mírate al espejo. Cada célula de tu cuerpo muere y es reemplazada. Tus átomos cambian. Tus recuerdos se reescriben. No eres la misma persona que eras hace 10 años. Ese tú ya murió biológica y psicológicamente. Entonces, ¿qué te conecta con él? Si todo en ti cambia, ¿existe realmente un yo? ¿O es solo una ilusión de continuidad? La memoria falsa. Tus recuerdos no son videos guardados, son reconstrucciones creativas. Existe la hipótesis del jueves pasado. ¿Cómo sabes que el universo no fue creado hace 5 minutos? Con todos tus recuerdos falsos ya implantados y la luz de las estrellas en camino. No hay forma lógica de probar que tu vida entera no comenzó justo ahora. Todo tu pasado podría ser una ficción instantánea. Pesimismo epistémico. Un pez no puede entender la teoría de la relatividad. ¿Por qué asumimos que el cerebro humano puede entender la realidad última? Podríamos estar limitados biológicamente. Tal vez la verdad del universo está ahí frente a nosotros, pero carecemos del hardware neuronal para percibirla. Todo lo que llamamos ciencia podría ser solo un garabato infantil comparado con la verdadera complejidad del cosmos. El solipsismo extremo. Llegamos a la soledad absoluta. ¿Y si todo es tu imaginación? Si solo tu mente existe, cada persona que has amado y cada dolor que has sentido es una alucinación autogenerada. Eres el único habitante de una realidad vacía. Y la pregunta más aterradora es, si todo es imaginario, ¿qué pasa cuando dejas de imaginar? Olvida todo lo anterior. Hemos llegado al fondo. Aquí ya no hay luz y la lógica deja de funcionar. Nivel 5. La zona del vacío. El colapso. Aquí es donde todo se desmorona.
Ya no estamos tratando de entender la realidad. Estamos mirando directamente al abismo. En este nivel, las preguntas dejan de ser filosóficas y se convierten en un eco silencioso. El pensamiento humano colapsa. La verdad inalcanzable. Toda nuestra historia, ciencia, religión, arte, ha sido una lucha por encontrar la verdad. Pero, ¿y si la verdad última está biológicamente fuera de nuestro alcance? Tal vez el universo es más complejo de lo que nuestro cerebro de primate puede procesar. Principios como la incertidumbre cuántica o la naturaleza del infinito sugieren que hay cosas que no solo no conocemos, sino que no podemos conocer. Podríamos ser como hormigas tratando de entender Internet. La respuesta está ahí, pero no tenemos el hardware para verla. El bucle infinito. Los físicos teorizan sobre un universo cíclico, y si tu vida ya ha ocurrido infinitas veces, imagina que cada vez que mueres, vuelves a nacer en el mismo punto exacto, con los mismos padres y los recuerdos borrados, condenado a repetir los mismos errores por la eternidad. ¿Qué significa esto para el libre albedrío? Y si ya hemos despertado miles de veces, pero algo en la estructura de la realidad nos obliga a olvidar para mantener la rueda girando? ¿Qué es la realidad? La física cuántica nos dice que la materia es mayormente vacío y que las partículas no se definen hasta que alguien las observa. Esto lleva a la pregunta definitiva. Si la realidad necesita un observador para existir, ¿realmente existe el universo fuera de tu conciencia? Si nadie estuviera mirando, ¿habría algo ahí? ¿O solo una nada probabilística? Tal vez la realidad no es un lugar físico, sino un sueño compartido, o un sueño solitario. La muerte y el tiempo. La única certeza es que vamos a morir. Pero si la conciencia es una ilusión, la muerte es solo el fin de esa ilusión. Si dejas de existir, ¿cómo puede seguir existiendo el tiempo? Para ti, el universo entero desaparecerá en el instante final. Algunos filósofos sugieren que no hay un después, ni oscuridad, ni paz, simplemente el corte de la cinta. El iceberg ya no existe, todo se ha disuelto. Nos gusta pensar que la filosofía nos da respuestas, pero su verdadera función es permitirnos mirar el horror de frente sin pampardear. Tal vez solo estamos flotando en el caos buscando patrones que nunca estuvieron ahí. La única pregunta que queda es, ¿y si nunca debimos hacernos estas preguntas? Mantente alerta. Si este viaje te gustó, no olvides comentar. Un abrazo a todos y hasta la próxima.